Y aquí. Ya está un poquito lento. Esperemos que al ratito ya grabe. Bueno, entonces aquí, ahí está ya grabando. Comparto con ustedes. Como pueden ver, hicimos un ejercicio la semana pasada, la clase pasada, luego nuestro examen. Y este ejercicio que está relacionado con los que vimos de este tema. Inclusive la tarea es casi cambiarle nada más algunos datos. 3 ejercicios que van a encontrar. Bastante leves, buscando pues que estos no fueran muy complejos, por lo que les comentaba hace un ratito. Viene pues un poco con otro nivel muy distinto al que sin duda pues ya es nivel universitario este. Bueno, dice el ejercicio: la polea B está accionada por la polea motriz A, que gira a velocidad angular de 20 radianes por segundo. ¿Sí? ¿A quién se refiere? Esta. En el tiempo t igual a 0 se corta la corriente y del motor, y la fricción en los cojinetes ocasiona que las poleas se muevan por inercia hasta que se detenga. Es decir, se corta la corriente y siguen los cojinetes hasta que va a llegar un tiempo en que se va a detener. Si se supone que la banda de impulsión no patina en las poleas, es decir, esta banda es la que está, digamos, esta es la que tiene el motor y hace que esta polea gire a través, debido a esta banda que está conectada. Bueno. Y entonces, ¿qué nos piden? La velocidad angular de B, es decir, de aquí de este disco, como función del tiempo. Y 2, el desplazamiento angular también de B, cuando avanza por la inercia antes de detenerse. Y 3, la aceleración del punto C, este punto que está aquí, en la porción recta de la banda como una función del tiempo. Pues como pueden ver, no son números, son funciones. Como ya vimos, radio menor, radio mayor. Pero aquí, como están conectadas los dos discos, entonces la velocidad en toda la banda es la misma, en este punto C. Por lo tanto, eso tiene que transmitirlo a los dos discos. Pero hay una proporcionalidad. Este tiene 3 pulgadas y este tiene 6. Por lo tanto, este tiene que girar más rápido que este. Y entonces, entre más grande sea el radio, la velocidad angular disminuye, o viceversa. Entre más pequeño sea el radio, más vueltas tiene que dar si quiero un determinado número de ángulo que gire. ¿Ya? Bien. Esa proporcionalidad dice que entonces, que la velocidad, es decir, en este caso, B va a ser siempre nuestra velocidad tangencial. ¿De qué depende? Del radio y de la velocidad con la que está girando cualquier punto en cualquiera de los dos discos. Entonces, como esta B es común para esta, es decir, esta banda es común para B y para A, por eso estamos diciendo que es la velocidad tangencial. Eso es entonces, como es común, entonces RA con WA es proporcional a RB con WB. Por lo que acabo de, de comentar, una disculpa. De modo que, ¿qué podemos hacer? Despejar lo que nos están pidiendo. Dice la de velocidad, donde está velocidad angular de B, de giro. Entonces esta proporcionalidad me permite hacerlo y tomamos los valores que tenemos, 3 y 6, aquí están. De tal manera que
la velocidad angular de B es igual a 0.5 veces la velocidad angular de A. Es decir, mientras esta da una revolución, aquí hará la mitad nada más. ¿Sí? O sea que aquí ya giró 360 grados y esta habrá girado nada más 180. ¿Sí? Si fuera, lo midiéramos por cantidad de desplazamiento. Pero esa es la lógica física. Bien, al derivar con respecto al tiempo obtenemos para la aceleración angular de la polea, es decir, como tengo velocidad, pues derivo. ¿Quién? La velocidad. Entonces, esto es igual a 0.5 alfa A. Esto es por la proporcionalidad que también tenemos en cuanto tanto para velocidad angular como aceleración angular. ¿Sí? Si esta acelera muy rápido, esta acelera por mitad de esta. Bien, pero como nosotros conocemos un dato que nos dieron, velocidad angular menos 2.5, aquí lo sustituimos. ¿Y por qué el 0.5? Porque de aquí salió. Es la proporcionalidad para encontrar la aceleración de B. Sustituimos esta aceleración angular que depende del tiempo que está y entonces esto se convirtió en 1.25t. Son radianes por segundo al cuadrado. Entonces de ahí salió. ¿Por qué? Porque ya lo conocíamos. Dato que nos dieron. Ya no tuvimos que integrar o derivar. Seguimos. Como la aceleración de B, angular de B es igual a derivada de W de B respecto del tiempo, entonces ahí sale una expresión de las que ya conocemos. Entonces la derivada de W, si lo despejo, va a ser igual a alfa B diferencial de T. O sea, quiero calcular la velocidad de B, velocidad angular. ¿Qué voy a hacer? Integro. Y una vez que hemos sustituido aquí este valor en función del tiempo, y dice que lo integremos, y ya está integrado. Como aquí hay t, aquí se vuelve t cuadrada, pero divide entre 2. Como no pusimos límites aquí, entonces aparece una c, 1. Pero hay una condición. La condición inicial dice que cuando t es igual a 0, ya lleva velocidad de 20. Entonces aquí en la función lo podemos igualar a 0. ¿Sí? Entonces eso me permite que t igual a 0, C1 va a valer 20, que es la condición inicial. Que es lo equivalente al límite, digamos, a la condición inicial, límite inferior. Bueno, pero aquí usamos una integral que no pusimos condiciones. Entonces, de esta manera lo podemos, ustedes ya conocen este método de integración. No tiene gran dificultad. Por lo tanto, la velocidad angular de la polea B es lo que tenemos aquí. Puntos, pero esto, conocida ya, que la condición inicial, entonces es 20 radianes por segundo. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque si se está moviendo esta polea así, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y también su aceleración estaba en ese sentido. En el momento en que se quita la corriente, hay algo que lo está frenando. Ese algo es la fuerza de fricción. ¿Qué es esto? Justamente es una desaceleración y por eso el signo negativo. Porque me podrán decir, oiga, pero si aquí puso la flecha de WA así y también alfa A, sí. Pero en el momento en que se cortó la corriente, si están girando así los discos, hay una fuerza que se opone. ¿Sí?
que es precisamente la fuerza de fricción. Esa es la desaceleración. Esto, por eso tiene signo negativo. Bien, entonces ahí está ya la justificación. Y ya tenemos el primer inciso, la velocidad de v en función del tiempo. Entonces aquí, si quiero que la velocidad sea igual a 0, ¿qué puedo hacer? Pero igual a 0 esto, despejamos t y ya sabremos el tiempo. Bueno, vamos a verlo entonces. Aquí está, parte 2, o sea, la pregunta 2. Sea beta la posición angular de una recta en B medida desde una línea fija de referencia. Es decir, desde aquí, esta es una línea fija, y si lo tengo a partir de allí, mido un ángulo, y es el que estamos revisando ahorita. Dice entonces, desde una recta en B medida desde una línea fija de referencia. Si recordamos que entonces, que la velocidad angular es derivar la velocidad, el ángulo que está, es distancia entre tiempo. Pero aquí nuestra distancia del giro es θb con respecto al tiempo. Eso me produce velocidad angular. Pero como yo requiero ángulo, entonces a partir de la velocidad, es esto. La derivada de v es igual a w diferencial de t. Es decir, si este dt lo pongo aquí como denominador, que es como está aquí, tengo w, pero esto me está indicando dt. Entonces, para conocer el ángulo completo, integro de este lado. Entonces, aquí ya integré, fue directo. Sustituimos a w, que es lo que ya conocimos en el inciso anterior, diferencial de t. Integramos, aquí ya se volvió t cúbica porque integramos. Esta es una constante, ya apareció una t. Y vuelve a salir una C2. Pero volvemos a hacer el mismo procedimiento. Θ es igual a 0 cuando t igual a 0. Es la condición que nos viene. Esto nos lleva entonces a que C2 también es igual a 0. De tal manera que esta C ya se convirtió en 0 y ya nos quedó la función que me permite calcular el ángulo que está girando. Entonces aquí le voy dando tiempos y finalmente, según el tiempo que me vaya en que la velocidad va a ser 0, ya puedo conocer el ángulo que giró. Ahora, la polea se detiene cuando la velocidad angular, lo que acabo de comentar, va a ser 0 cuando se detiene. De tal manera que si resuelvo esto, ¿qué quiere decir? Ya lo igualamos a 0, esta es una ecuación cuadrática, usamos el método de ecuación general o bien factorizando, encontramos que el tiempo para que esto se vuelva a 0, la t debe ser 5.67 segundos. Eso es el tiempo en el que se va a detener la polea. Entonces la correspondiente posición, aquí estaba en función del tiempo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Sustituyo. Y ya tengo, o tenemos, que giró 112 radianes. Eso es lo que giró para llegar a la condición de velocidad cero. Por lo tanto, ¿cuánto se ha desplazado? Es el movimiento angular de la polea cuando avanza por inercia hasta detenerse, es delta teta. Delta teta va a ser lo que giró al final menos la posición que tenía o el ángulo girado en el tiempo cero. Pero como nuestra referencia que en t igual a 0, teta
es igual a 0. De tal manera que entonces este mismo resultado es el que tenemos aquí. Si aquí hubiera arrancado con un ángulo de referencia diferente de 0, tendríamos que haber restado. Y si se van al ejercicio que resolvimos la clase pasada, el caso es distinto. Aquí no. ¿Por qué? Porque siempre está actuando en la misma dirección el giro. En ningún momento hay un regreso. Aquí está anotado. Como la dirección de rotación no cambia, el ángulo total que gira la polea B durante la desaceleración también es 112 radianes. Debido, ahí está justificado. Por último, al asumir que el radio de B es 6 pulgadas y por lo tanto la velocidad de B es igual a menos lo que nos resultó, ¿sí? La ecuación que tenemos, punto 6, aquí atrás quedó, por acá, ¿dónde está? Bueno, aquí está, punto 6, 5, etcétera. Entonces aquí tenemos pues de que la velocidad de W que está en función del tiempo. Entonces la velocidad del punto C, que es la misma que tienen todos los puntos de la banda, es lo que decía al principio, es la velocidad tangencial. Pero acuérdense que la velocidad tangencial es igual al radio por velocidad angular, ¿sí? Este es el radio de B, ¿sí? Que tiene velocidad en el punto C, es lo que nos dijeron aquí. Este punto es tangente también, va en línea en este caso, y en este también. Entonces, por eso estamos hablando de velocidad tangencial. ¿Sí? Bien. De tal manera, pero entonces 6 por velocidad tangencial en este caso nos resulta esto. Ya multiplicado, 6 por .625 nos da esto, y 6 por 20, 120. La velocidad también quedó en función del tiempo, ¿de acuerdo? Pues ahí está, en función del tiempo, tal como nos pedían. Como la trayectoria del punto C sobre la banda es una recta, la aceleración de C es también derivar lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces es igual esto, derivo 2 veces y me queda en función de t. Esta, como es una constante, se volvió 0. Entonces esa aceleración en C resultó con este valor, pero todavía en función del tiempo, tal como nos pidieron aquí. En uno, velocidad angular de B con función del tiempo. El otro, inciso, desplazamiento angular de B cuando avanza por la inercia. ¿Sí? Y 3, la aceleración del punto C en la porción recta de la banda como función del tiempo. Quedaron contestados todos los incisos, tal como nos los pidieron, y les recomiendo que nada más lo vuelvan a repasar, y sin duda van despejando, pero ahí quedaron anotaciones en las que los va guiando. Con esto concluye entonces, dejo de compartir. Sí, adelante. Ah, perdón. Disculpe que lo interrumpa. Dime, José. Me mandó un mensaje. Ajá. Me mandó un mensaje un compañero. ¿Quién es? Que no pudo. Yair García, creo que así se apellida. García. ¿Yair? Yair. ¿Es Yair? Ajá. Ah, bueno. Sí. Yair García. Bueno, espero que esto... Sí, porque tuvo problemas con su internet, me comenta, y me dijo que si le hacía un favor de comentarle a usted. Muy bien. Porque él no pudo ingresar. Muy bien, correcto, lo tomamos en cuenta. Gracias, José, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Gracias a usted. Muy bien, entonces,
Y la recomendación, compártanlas de todas maneras. Porque voy a subir lo que es la parte de el desarrollo de los ejercicios. Y lo que les comenté al principio, compártanselo a ellos también para que, de todas maneras está en la plataforma. Bueno, vamos entonces a detener la grabación.